que hay en un nombre. Para algunos, es solo una simple etiqueta, un sonido que usamos para identificarnos. Algunos nombres cargan el peso de milenios, resuenan en los pasillos de la historia, susurrados en escrituras, gritados en leyendas. Uno de esos nombres es Lucifer. Evoca sombra, evoca fuego, evoca rebelión, evoca tragedia cósmica. Habla de una caída desde las mayores alturas, hasta el abismo más profundo. Pero, ¿quién era este ser antes de la caída? ¿Cuál es la verdad detrás de las capas de mito, teología y miedo? La historia no es tan simple como el bien, ni solo el mal. En realidad, es una profunda pregunta humana, un misterio que toca nuestro entendimiento de libertad, poder y nuestro lugar en el universo. Para comenzar nuestro viaje, tenemos que retroceder en el tiempo, antes del mundo tal como lo conocemos. Antes de la rebelión, antes de la caída, existía el cielo, un reino de orden perfecto de alabanza interminable de luz divina. Y dentro de este reino celestial existían los ángeles, seres de espíritu y fuego, creados para servir la voluntad divina. Eran los mensajeros, los guardianes, el coro celestial. Entre esta hueste celestial, uno se destacaba. Era conocido como Lucifer, la estrella de la mañana. Brillaba entre los ángeles. No era un ángel más, era la cúspide de la creación. La tradición lo describe como belleza y sabiduría incomparables. Su voz la más melodiosa, su intelecto el más agudo, su presencia la más radiante. Su propósito era de gran honor. Era un querubín, un guardián del mismo trono de Dios. Caminaba entre las piedras de fuego, un lugar de inmenso poder. No había indicio de la oscuridad que estaba por venir, pero la cercanía a la fuente lo hacía trágico. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo el más perfecto de los ángeles se convirtió en el arquitecto de su propia condenación? La narrativa tradicional se centra en una emoción, el orgullo. El pecado del orgullo, o la arrogancia, es visto como el catalizador. Lucifer, al contemplar su propia belleza, su propia sabiduría y poder, comenzó a verlo no como un regalo, sino como algo que poseía. Se miró en su propio reflejo y se enamoró de él. Esa luz se convirtió en autoadoración. Ya no se contentaba con ser portador de luz, quería ser la fuente. Su ambición se volvió peligrosa. Según la tradición declaró: «Subiré al cielo, seré como el Altísimo». El momento de la traición cósmica fue un desafío al orden del universo. La rebelión desató una guerra en el cielo. Ya no deseaba servir, deseaba gobernar. Esto se relaciona con la creación de la humanidad. Se sintió insultado cuando se le pidió inclinarse ante el hombre de barro. Su orgullo no pudo aceptarlo. Se desató una guerra de voluntad y lealtad. Lucifer no estaba solo, convenció a un tercio de la hueste. El arcángel Miguel se levantó contra los rebeldes. La rebelión fue derrotada. La caída, una expulsión de la esfera celestial. La caída del cielo fue más que un cambio de lugar. Fue transformación esencial. El ángel antes conocido como Lucifer ahora recibió un nuevo nombre. Se convirtió en Satanás. El nombre proviene del hebreo y significa el adversario o el acusador. No es solo un nombre, sino una descripción de trabajo. Su función cambió. Ya no alabar, sino oponerse. Su propósito ya no era reflejar la luz divina, sino desafiar y probar a la humanidad. Actuar como fiscal cósmico contra la creación que resentía. Esta transformación es central en el cristianismo. Se le ve como el tentador supremo, la serpiente en el jardín del Edén. Es el gobernante del infierno, comandante de demonios, el enemigo jurado de Dios y la humanidad. Su objetivo: alejar las almas de la salvación y sembrar incredulidad. Su derrota final está predicha en el Apocalipsis. En el judaísmo el concepto es más matizado. Satán aparece como fiscal celestial. En Job actúa para probar la fe humana, no siempre como mal independiente. En el Islam, la figura análoga es Iblis, un genio que se negó a postrarse. Su orgullo lo llevó a oponerse y prometer desviar a la humanidad hasta el día del juicio. Una vez que la historia del ángel caído echó raíces, se extendió más allá de las escrituras, se convirtió en inspiración para artistas, poetas y pensadores. Cada uno ofreció su interpretación. En la Edad Media se representaba como monstruo grotesco, con cuernos y alas de murciélago, imágenes diseñadas para asustar y advertir del infierno.
En el Renacimiento la imagen comenzó a cambiar. En el Romanticismo se volvió trágica. Artistas exploraron la tragedia de la caída. El retrato más influyente es El paraíso perdido de John Milton. Milton le dio voz, psicología y un argumento convincente: mejor reinar en el infierno. Después, Blake y Byron vieron en él un símbolo del individualismo. Lucifer pasó de villano a antiheroico rebelde. En la escultura apareció como joven y melancólico, el genio del mal de Gibbs, su forma perfecta, encadenada y pensativa. El arte dio a Lucifer un rostro humano, orgullo, dolor y belleza trágica. Vemos en él la tragedia clásica. Lo tuvo todo y lo perdió todo por un defecto. Su figura siguió evolucionando, convirtiéndose en un icono moldeable de la imaginación humana. El mito persistió porque habla de nosotros. En los siglos XX y XXI, nuestras pantallas se convirtieron en el gran escenario de los mitos. Y en esa pantalla, Lucifer ha desempeñado 1000 papeles, a veces terror absoluto, a veces un antiheroico carismático. En El Exorcista o La Profecía, aparece como fuerza aterradora, una amenaza sobrenatural que corrompe e infunde miedo. El horror se alimenta de lo invisible y lo inexplicable, presentado a veces como horror cósmico más allá del velo de nuestra realidad. Otras veces se le muestra elegante, sofisticado y seductor. Un vendedor que ofrece todo a cambio de un alma. Piensa en Al Pacino en El abogado del diablo, o en la inquietante versión de Constantine. En televisión se le humaniza, ingenioso, encantador y a veces capaz de hacer el bien. Se convierte en protagonista, un espejo de nuestras complejidades. Se le da historia de fondo, motivaciones y fallas reconocibles. Así la pantalla explora libre albedrío, redención y disfunción. Pregunta si incluso los más caídos pueden volver. De un ángel radiante a un demonio monstruoso, de un héroe trágico a una carismática estrella de televisión. La figura de Lucifer ha sufrido una notable evolución. Pero ¿por qué esta historia sigue controlando nuestra imaginación? Quizás porque es en muchos sentidos la historia de la humanidad. Una historia sobre el don y la maldición del libre albedrío. Él tomó la elección equivocada. Su historia es advertencia sobre el orgullo. Lucifer encarna el arquetipo del rebelde. Nos atraen las historias de levantamiento contra un poder aparentemente insuperable. Defendemos el espíritu que se niega a doblegarse,